Bien, buenas noches. Antes de iniciar, les voy a pedir un favor, que no se distraigan. Pónganse lo más cómodos posibles. Voy a explicar uno de los temas más cuestionados por nuestros hermanos no católicos. Voy a hablar sobre lo que enseña la Biblia referente al tema del bautismo. No sé si ustedes han escuchado que los no católicos dicen: el bautismo que hace la Iglesia Católica no vale. ¿Por qué? Porque bautizan a los niños y los niños no tienen pecado. Además, Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. ¿Y dónde se bautizó Jesús? En un río. Así que el bautismo católico no vale, porque el niño no tiene pecado, porque no tiene 30 años y porque no lo hacen en un río. Así que, según los evangélicos, para que el bautismo sea válido, una persona necesita tener conciencia, 30 años, y necesariamente tiene que bautizarse en un río. Y por eso es común que cuando un católico se sale de la iglesia, ¿qué es lo primero que hace? Se vuelve a bautizar con el pretexto de que su bautismo no valía. Y por eso quiero que me ponga atención, porque ahora vamos a ver con la Biblia si es verdad que el bautismo que practica la Iglesia Católica no tiene validez. Primero, la idea de los evangélicos cuando dicen es que un niño no tiene pecado, y como un niño no tiene pecado, entonces no puede bautizarse. Y yo pregunto, si el bautismo es solamente para el perdón de los pecados, entonces ¿para qué se bautizó Jesús? ¿Acaso Jesús tenía pecados? No. Entonces, ¿para qué se bautizó? Por ahí empezamos a descubrir que los no católicos no tienen una idea clara sobre el tema del bautismo. Primero, ¿por qué los católicos bautizamos a los niños si los niños no tienen pecado? Cuando un evangélico llega nos dice: a ver, ¿qué pecado ha cometido un niño recién nacido? ¿Ha dicho una mala palabra? No. ¿Ha golpeado a alguien? No. ¿Ha mentido? No. Entonces, ¿qué pecado tiene? Y uno se queda: ¿es verdad? ¿No tiene pecado? Y si no tiene pecado, entonces nosotros estamos haciendo mal. Primero, tenemos que entender que el niño no tiene ningún pecado personal. Ojo, para que no se confunda, escuche bien lo que estoy diciendo. El niño no tiene pecados personales, porque él no ha cometido ningún mal. Pero en cambio, el niño sí tiene un pecado que heredó sin culpa propia. A ese pecado que el niño heredó por el hecho de ser descendiente de Adán y Eva, nosotros le llamamos pecado original. Entonces, debe de tener bien claro esto: el niño no tiene pecado personal, el niño tiene pecado original. Y se llama pecado original porque el niño hereda la culpa de Adán y de Eva. Adán y Eva cometieron un pecado en el origen del mundo, y ese pecado se propagó a todos los hombres. Eso lo dice Romanos capítulo 5 versículo 19. Dice textualmente así: un solo hombre pecó y todos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores.
Y como ese pecado de desobediencia se cometió en el origen del mundo, por eso a ese pecado nosotros le llamamos pecado original. Ahora surge otra pregunta, pero ¿dónde dice la Biblia que el niño tiene pecado original desde que nace? La respuesta es bien sencilla. Salmo capítulo 51, versículo 7. Lo voy a leer aquí en mi teléfono porque tiene la letra un poco más grande. Ya a esta edad ya me fallan los ojos. No crean que no. ¿Qué texto les dije? Salmo 51, 7. Pongan atención. Voy a leer y ustedes me van a contestar desde dónde un niño tiene pecado. Ojo que estamos hablando del pecado original. Salmo 51, 7 dice: tú ves que malo soy desde nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Palabra de Dios. ¿Desde dónde dice la Biblia que el niño tiene pecado? Desde el seno de su madre. ¿Por qué? ¿Qué pecado cometió el niño allá en la panza de su mamá? Ninguno. Pero tiene pecado original por ser descendiente de Adán y de Eva. Entonces, ¿por qué los católicos bautizamos a los niños? Los católicos bautizamos a los niños porque el bautismo borra el pecado. Y como los niños tienen pecado original, necesitan ser bautizados para que queden libres del pecado. Primera razón. Acuérdense, tienen que ir memorizando. Voy a hablar de 4 razones para bautizar a los niños. La primera es: bautizamos a los niños porque los niños tienen pecado original. ¿Dónde está eso en la Biblia? En Salmo 51, 7 y en Romanos capítulo 5, versículo 19. Segundo, ¿por qué más bautizamos a los niños? Bautizamos a los niños porque el bautismo nos hace hijos de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? En San Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. San Juan capítulo 3, versículo 5 al 6. Dice Jesús: el que no renace del agua y del Espíritu Santo no puede ir al cielo, porque lo que nace de carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Por lo tanto, cuando una persona ha nacido solamente de la carne, ¿qué es? Carne. Para que esa persona que ha nacido se convierta en hijo de Dios, es necesario que reciba el bautismo. Porque Jesús es claro: lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Yo soy hijo de mi papá y de mi mamá porque nací de la carne de ellos, pero soy hijo de Dios porque nací a través del bautismo. Por lo tanto, como yo quiero que mi hijo sea hijo de Dios, entonces yo tengo que llevarlo al bautismo. Y yo pregunto, ¿los niños deben o pueden ser hijos de Dios desde que nacen, sí o no? Sí. Y yo pregunto, los evangélicos dicen: no, yo voy a bautizar a mi hijo hasta que lo pida, hasta que se dé cuenta, y si él no lo pide, yo no lo bautizo. Qué bonito suena, pero qué irónico es. Eso sería como decir: no, yo le voy a dar de comer a mi hijo hasta que lo pida. De aquí a que aprenda a pedir, ¿ya se murió de hambre? O sería como decir: no, yo no voy a sentar a mi hijo hasta que lo pida. ¿Y qué tal si no quiere ser guatemalteco? ¿Y qué tal si quiere ser francés? Es más, no le voy a poner nombre hasta que lo pida. ¿Y qué tal si después no le gusta su nombre? A mí me admira cómo es que los evangélicos
le niegan los bienes espirituales a los niños. Pero bien que les dan los bienes materiales. Fíjense esto: los evangélicos no bautizan a sus hijos, no los hacen hijos de Dios, pero cuando los llevan al registro civil, bien que los hacen hijos del gobierno. Cuando un niño le sacan su acta de nacimiento, el niño se convierte en verdadero guatemalteco, hijo de Jimmy Morales, heredero de la deuda externa. En cambio, cuando un niño es bautizado, el niño se convierte en verdadero cristiano, hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Y yo pregunto, ¿por qué los evangélicos hacen pronto a los niños hijos del gobierno, pero no hijos de Dios? Los hacen verdaderos guatemaltecos, pero no los hacen verdaderos cristianos. Los hacen herederos de la deuda externa, pero no los hacen herederos del reino de los cielos. Porque solamente pasas a ser heredero cuando recibes el bautismo. Por lo tanto, tengo ya una segunda razón. La primera es: bautizo a mi hijo porque quiero que se le borre la mancha del pecado original. Segundo, bautizo a mi hijo porque quiero que mi hijo sea hijo de Dios. No quiero que sea solamente mi hijo, quiero que también sea hijo de Dios. Tercera razón: el bautismo también nos da el Espíritu Santo. Lo dice el mismo texto, San Juan capítulo 3 versículo 5, cuando dice: el que no renace del agua y del Espíritu Santo. Y también Hechos capítulo 2 versículo 38 dice: háganse bautizar para que reciban el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo se recibe en el bautismo. Y yo pregunto, ¿usted quiere que sus hijos tengan el Espíritu Santo, sí o no? Sí. Pero para que tengan el Espíritu Santo, ¿qué necesitan los niños? El bautismo. Y yo pregunto, ¿por qué los evangélicos dicen: yo tengo el Espíritu Santo? Y yo pregunto, ¿y tus hijos tienen el Espíritu Santo? Si me dices que sí, ¿ya lo bautizaste? No, ahí está, entonces no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe en el bautismo. Y yo por eso bautizo a mis hijos. Otra pregunta. Siempre me gusta preguntar: ¿puede un niño recibir el Espíritu Santo, sí o no? La respuesta está en la Biblia. La Biblia dice que Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo cuando todavía estaba en el seno de su madre. Entonces el Espíritu Santo puede recibir, el niño puede recibir al Espíritu Santo aunque sea demasiado pequeño. La Biblia no dice que necesita tener 30 años. Cuarta razón, y vamos a ir repitiendo para que no se les olvide. Primera razón: bautizamos a los niños para que se les borre el pecado original. Segundo, bautizamos a los niños para que se conviertan en hijos de Dios. Tercero, bautizamos a los niños para que reciban el Espíritu Santo. Número 4, bautizamos a los niños porque el bautismo nos incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso lo dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Escuchen lo que hace el bautismo en nosotros. Dice así: hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Entonces, cuando somos bautizados, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la Biblia dice que Cristo tiene un solo cuerpo, porque tiene una sola iglesia. Si Jesús tuviera muchas iglesias, entonces Jesús tendría muchos cuerpos. Entonces, rapidito, porque este tema es largo, repitamos. Bautizamos a los niños, primera razón,
para que se les borre el pecado. Segundo, los bautizamos para que se conviertan en hijos. Tercero, bautizamos a los niños para que reciban el Espíritu Santo. Cuarto, bautizamos a los niños para que formen parte de la... Y yo pregunto a los que no son católicos, ¿a poco tú no deseas que tu hijo sea hijo de Dios, que tenga el Espíritu Santo y que forme parte de la iglesia? Y si me dices sí, entonces necesitas bautizar a tu hijo, porque de lo contrario no es parte de la iglesia, no tiene el Espíritu Santo y no es hijo de Dios. ¿Por qué? Clarito dice la Biblia, porque lo que nace de carne es carne. Viene otro punto. Pero muchos preguntan, bueno, pero entonces ¿por qué Jesús se bautizó a los 30 años? Los evangélicos dicen, Jesús se bautizó a los 30 años para ponernos el ejemplo, porque Jesús quiere que todos nos bauticemos a los 30 años. Y la pregunta es, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús se bautizó a los 30 años para que todos nos bauticemos a la misma edad? Eso no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es lo siguiente. San Juan, capítulo 1, versículo 31. Escuchen. ¿Para qué se bautizó Jesús? Y repito, para que usted se vaya dando cuenta quién tiene la razón y quién miente. Los evangélicos dicen, Jesús se bautizó para darnos ejemplo. Pero vea qué dice la Biblia. San Juan capítulo 1 versículo 31 dice, San Juan, el que bautizó a Cristo, dice esto: yo no lo conocía. Ojo, pero mi bautismo y mi venida misma eran para él. Ojo lo que viene, ¿para qué era? Para que se diera a conocer a Israel. ¿Para qué dice San Juan que bautizó a Cristo? Para que se diera a conocer a Israel. Aquí no dice que se bautizó para darnos ejemplo. Aquí dice que Jesús se bautizó para que Juan lo diera a conocer a Israel. Por eso, si leemos el versículo 29, encontramos aquellas palabras que repetimos en la misa. Cuando Juan vio a Jesús venir, San Juan 1:29, San Juan dijo: ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús se hace bautizar a los 30 años para que el pueblo de Israel lo conozca, no para decir que todos tenemos que bautizarnos a los 30 años. Ahora, pero es que el bautismo a fuerza tiene que ser en un río, y si no es en un río y no te sumergen, tu bautismo no vale. Veamos qué dice la Biblia. Mateo capítulo 3 versículo 11. Este texto me encanta. San Mateo capítulo 3 versículo 11. Escuchen qué dijo San Juan. San Juan dice: yo bautizo en agua. ¿Quién es el que bautiza en agua? Juan. Grábese esto: Juan es el que bautiza en agua. Dice San Juan: yo bautizo en agua y es camino a la conversión. Ojo, pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Ojo, él los bautizará con el Espíritu Santo. Aquí encontramos ya un gran abismo. Hay un bautismo que se hace en agua y ese bautismo lo hace Juan, pero hay otro bautismo que se hace en Espíritu Santo y ese lo hace Jesucristo. Y la pregunta es: los católicos, ¿qué bautismo recibimos? ¿El bautismo de Juan que se hacía en un río o el bautismo de Cristo que se hace en Espíritu Santo? El bautismo de Cristo que se hace en Espíritu Santo. ¿Y los evangélicos qué bautismo hacen? El bautismo del río. Entonces, ¿a quién siguen? ¿A Juan o a Cristo?
¿Ah? Si siguen a Cristo, deberían de bautizarse en el Espíritu Santo. Pero si se bautizan en el río, ¿discípulos de quiénes son? De Juan el Bautista. Y Juan es claro. Juan dice: yo Juan, yo bautizo con agua, pero después de mí viene uno con mucho más poder. Él bautiza en el Espíritu Santo. Pero dicen los evangélicos: sí, pero la palabra bautismo significa sumergir, y por lo tanto es necesario que te sumerjan en el río para que tu bautismo sea válido. Sí, la palabra bautismo significa sumergir. Y por eso San Juan dice: pongamos esta palabra en la boca de Juan. Juan estaría diciendo: yo los sumerjo en el agua, pero después de mí viene uno con mucho más poder, y él los sumergirá en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros los católicos somos bautizados, también somos sumergidos, pero no en el agua. Somos sumergidos en el Espíritu Santo. Pero hay otra noticia. Los evangélicos se bautizan en un río, creyendo que están cumpliendo con el bautismo que Cristo recibió de Juan. Ojo, pero los cristianos no vamos a hacer lo que Cristo hizo. Nosotros vamos a hacer lo que Cristo dijo. No es lo mismo. ¿Por qué? No podemos equipararnos a Cristo. La pregunta es: ¿Cristo tenía pecados? No. ¿Nosotros tenemos pecados? ¿Entonces recibimos el mismo bautismo? No, porque Él no tenía pecados. Nosotros sí tenemos pecados. Pero fíjense, para poder recibir el bautismo de Juan en el río, había un requisito que no cumplen los evangélicos. Regresemos un poquito. San Mateo capítulo 3, versículo 5 y 6. Escuchen, antes de recibir el bautismo, ¿qué hacían los judíos? Venían a verlo de Jerusalén y de toda Judea y de la región del Jordán. Versículo 6. Y junto con confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Antes de bautizarse en el río, ¿qué hacían los judíos? Se confesaban. ¿Y los evangélicos se bautizan en el río? Sí, pero no se confiesan. Entonces no cumplen con la Biblia, porque la Biblia dice: y junto, que era primero, escuche, y junto con confesar sus pecados, se hacían bautizar. Qué bonito, la confesión y el bautismo. Y los evangélicos, ¿qué agarran de este texto? De este texto solamente agarran el bautismo, pero rechazan la confesión. Pero fíjese que en ese tiempo de Juan también había un grupo de hombres que solamente quería el bautismo, pero no quería la confesión. Versículo 7, escuche cómo le llamó San Juan a esos que solo querían el bautismo, pero no querían confesarse. Versículo 7. Juan vio a un grupo de fariseos y saduceos que habían venido a donde él para que los bautizara, y les dijo: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que se escaparán del castigo que les viene encima? Versículo 8. Muestren los frutos de una sincera conversión y después háganse pasar por hijos de Abraham. ¿Cómo le llamó San Juan a esos que solo querían el bautismo pero no querían confesarse? Les llamó raza de víboras. ¿Cómo le llamaría San Juan hoy a aquellos amigos que solamente quieren el bautismo pero no quieren confesarse? Raza de víboras. ¿Se da cuenta entonces que el bautismo que ellos dicen que es el verdadero es el bautismo que hacía Juan en agua? En cambio, los católicos hacemos el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, vayamos a otro texto. Hechos capítulo 1, versículo 5. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos. ¿Cómo serían bautizados los discípulos de Jesús? Hechos capítulo 1,
versículo 5, dice así. Escuchen lo que dice Jesús. Juan bautizó con agua. Ojo, Juan bautizó con agua. Pero ustedes, nosotros los discípulos de Cristo, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo dice Jesús que van a ser bautizados sus discípulos? ¿En agua o en Espíritu Santo? En Espíritu Santo. Por eso la Iglesia Católica hasta el día de hoy lleva a los niños al bautismo con el Espíritu Santo. Pero muchos preguntan, ¿y si no usan agua, por qué le echan un chorrito de agua en la cabeza? El agua bendita que se derrama en la cabeza del niño es solamente símbolo del Espíritu Santo. Porque San Juan 7:37 dice que el agua es símbolo del Espíritu Santo. Entonces cuando a un niño se le derrama agua en la cabeza es solamente el símbolo del Espíritu Santo. Porque muchos evangélicos dicen, no, el bautismo de los católicos no vale, porque a ellos un chorrititito de agua nomás le echaron en la cabeza, en cambio a nosotros nos sumergieron completito. Como si el agua borrara el pecado. Lo que borra el pecado no es el agua, sino la acción del Espíritu Santo. Ahora, pero surge otro problema, porque los evangélicos son expertos en confundir. Pero ellos dicen, sí, pero en Romanos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que crea y se bautice será salvo. Ahí lo dice claro, el que crea y se bautice será salvo. Y ellos preguntan, ¿los niños creen? No, entonces no pueden ser bautizados, porque Marcos es claro cuando dice, el que crea y se bautice. Y ellos siempre preguntan, a ver, según San Marcos 16:16, ¿qué es primero, creer o ser bautizado? Según San Marcos es primero creer y después bautizarse. ¿Por qué? Pónganme atención para que no se confundan. San Marcos, cuando escribe su evangelio, se está dirigiendo a la primera generación de cristianos, la cual está compuesta únicamente de adultos. Como si ahora habláramos de los catecúmenos. ¿Saben quiénes son los catecúmenos? ¿Sí o no? Los catecúmenos son los adultos que reciben el bautismo. A los adultos, para que puedan recibir el bautismo, primero necesitan creer y después bautizarse. Ojo, eso con los adultos, como lo hace la iglesia hoy con los catecúmenos. Por lo tanto, Marcos, cuando escribe su evangelio, el que crea y se bautice, Marcos se está refiriendo a los catecúmenos. Pero ¿qué pasa con los niños? De los niños nos habla San Mateo. Ojo que dice San Mateo. Mateo 28:19 dice así: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo he mandado y encomendado. Para Mateo es primero bautizar y después enseñar. Y eso es lo que hacemos los católicos, obedeciendo a San Mateo. Con los niños primero reciben el bautismo y después se les enseña, de acuerdo a Mateo 28:19. Y con los adultos, primero creen y después se les bautiza, de acuerdo a Marcos 16:16. Entonces surge una pregunta: entonces, ¿el bautismo para quién es? ¿Solamente para los adultos o también para los niños? El bautismo es para todos. Y aquí les pongo un ejemplo. Imagínense que aquí viniera una señora con un niño en embarazos
y la señora viniera a decir, miren, yo no estoy bautizada, mi bebé tampoco, quiero que me bauticen a mí y a mi bebé, ¿lo bautizaríamos nosotros, sí o no? Sí, bautizamos a la señora y bautizamos a su hijo. Pero si esa misma señora va con los evangélicos y dice, yo necesito el bautismo para mí y para mi hijo, ¿a quiénes bautizan los evangélicos? Los evangélicos bautizan solo a la señora. Pero ahora vayamos a ver qué dice la Biblia. Hechos capítulo 2 versículo 38 y 39. Ojo, ¿para quiénes es el bautismo? Hechos 2, 38 y 39. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ojo, abran los ojos y escuchen para quién es el bautismo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que el Señor quiera llamar. ¿Para quién es el bautismo según San Pedro? San Pedro dice, el bautismo es para ustedes adultos y para sus hijos niños. Y por eso la Iglesia Católica bautiza a los adultos, pero también bautiza a los niños. En cambio los evangélicos que dicen, el bautismo es solamente para los adultos. No, señor, usted no conoce la Biblia. La Biblia dice, el bautismo es para ustedes adultos y para sus hijos. Y un día un pastor me dijo, Dimas, pero ahí no dice bebés, ahí dice hijos, no dice bebés. Y yo le pregunté, ¿y un bebé no es hijo? Pregunto, ¿los bebés son hijos, sí o no? Sí. Y si el bautismo es para ustedes y para sus hijos, y como los bebés son hijos, ¿podemos bautizar a los bebés? Sí, porque la Biblia dice, es para ustedes y para sus hijos. Y un pastor un día dijo, sí, Dimas, es verdad para nosotros y para nuestros hijos, pero hasta que tengan 30 años. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No, no está, ahí está. Entonces no me vengas a engañar. La Biblia es clara, para ustedes y para sus hijos. Por eso, otro texto rapidito. Hechos capítulo 15 versículo 31. Escuchen lo que pasó aquí. Hechos capítulo 15 versículo 31. Escuchen cómo bautizaban los primeros cristianos. Hechos capítulo 15 versículo 31. Vamos a ver qué dice. Perdón, es 16:31. Dice textualmente así. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Versículo 32. Así que les anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Versículo 33. Y él, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó junto con toda su familia. Aquí hubo un hombre que se bautizó, él y toda su familia. Y pregunto, ¿en una familia hay puros adultos? No, en una familia hay más niños que adultos. Y los primeros cristianos bautizaban familias enteras, lo que significa, los primeros cristianos bautizaban adultos y bautizaban a los niños. Por eso los católicos no le prohibimos el bautismo a nadie. Imagínense si decimos el bautismo tiene que ser a los 30 años. ¿Y qué pasaría si un día aparece un abuelito de 90 años con su nieto de 6? Al niño no lo podemos bautizar porque todavía necesita llegar a los 30 años. Y al abuelito ya no lo podemos bautizar porque este ya se pasó de 30 años. ¿Sería correcto hacer eso? No. Por eso la iglesia no pone condiciones. La iglesia bautiza a todos.
porque el bautismo es para nosotros y para nuestros hijos. Para ir terminando, sí, pero la Biblia no dice que sea desde bebés. Bueno, otra idea. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo, no existía el bautismo. El pueblo de Israel tenía un rito que se llama circuncisión. Y según Génesis capítulo 17, versículo 12, Génesis 17, 12, dice: todo varón entre ustedes, ojo, todo varón entre ustedes debe de ser circuncidado a los 8 días. No se olvide de esto. En el Antiguo Testamento los niños eran circuncidados a los 8 días. El mismo Jesús, nuestro Señor, fue circuncidado a los 8 días, según Lucas capítulo 2, versículo 21. Y lo que quiero que entienda es esto: en el Antiguo Testamento era la circuncisión. En el Nuevo Testamento desaparece la circuncisión y queda el bautismo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12. Escuchen qué dice. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice así: en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Ojo, aquí viene lo mejor. Esa circuncisión de Cristo es el bautismo. San Pablo dice que la circuncisión ahora es reemplazada por el bautismo. Y yo pregunto, ¿a qué edad se hacía la circuncisión? A los 8 días. Y si ahora el bautismo ocupa el lugar de la circuncisión, ¿a qué edad debería de hacerse el bautismo? A los 8 días. Porque el bautismo es la nueva circuncisión. Por lo tanto, el bautizar a los niños no es algo que se oponga a la palabra de Dios. Pero muchos dicen, sí, pero es que como los católicos bautizan a los niños y los niños no se dan cuenta, por eso cuando crecen se olvidan de Dios. Por eso nosotros mejor bautizamos hasta que se den cuenta para que no se olviden. Sí, pero escuchen, cuando el niño recibe el bautismo hay una renuncia al pecado, y los papás y los padrinos en nombre del niño renunciamos al pecado. Acuérdense cuando el sacerdote pregunta: papás y padrinos, ¿renuncian a Satanás y a todas sus seducciones? ¿Qué decimos? Sí, renunciamos. Y estamos renunciando en nombre del niño. Pero también es triste que esos papás y padrinos que renunciaron a Satanás y a todas las cosas malignas después salgan de la iglesia y vayan a celebrar el bautismo con un baile y se pongan a beber alcohol. Eso es contrario a lo que estamos diciendo, porque en el bautismo estamos renunciando al mal y a todas sus seducciones. Pero después viene un compromiso. Cuando el sacerdote pregunta: papás y padrinos, ¿se comprometen a educar a este niño según la fe de la iglesia? ¿Y qué decimos? Sí, nos comprometemos. Por lo tanto, el niño no se da cuenta cuando recibe el bautismo. Los que se dan cuenta somos nosotros. Por eso nosotros los papás y nosotros los padrinos somos los encargados de enseñarle la fe a nuestros hijos y a nuestros ahijados. Ojo, padrinos, porque mucho padrino solo aparece en la ceremonia del bautismo. Se come el mole y desaparece. Y vuelve a aparecer el padrino hasta que el niño hace su primera comunión. Está en la ceremonia, se come el mole y vuelve a desaparecer. Aparece otra vez hasta la confirmación. Está en la ceremonia, se come el mole y desaparece. Y aparece por última vez
si es que los jóvenes se casan por la iglesia. Si se casan por la iglesia, ahí aparece el padrino otra vez, come el mole y desaparece. Y yo pregunto, ¿cuál es el trabajo del padrino entonces? Y un niño me dijo un día, creo que desaparecer, hermano, porque es lo que más hace. No, el trabajo del padrino es educar a los ahijados según la fe de la iglesia. Por eso, padrinos, pónganse las pilas, busquen a sus ahijados, porque si ustedes no se ponen vivos, sus ahijados se pueden cambiar de iglesia y ustedes van a dar cuentas a Dios, porque ustedes se comprometieron delante de Dios a educar a ese niño según la fe de la iglesia, y si no lo hacen, están faltando a un compromiso que no lo hicieron con los hombres, lo hicieron con Dios. Resumen y me voy. Por lo tanto, así rapidito y en pocas palabras, demostramos que el bautismo verdadero es el bautismo que se hace en el Espíritu Santo, y ese bautismo verdadero es para los adultos y también para los niños, y no hay alguien que pueda ser excluido del bautismo, porque el bautismo nos incorpora al único cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para terminar, esto ya no tiene que ver con el tema. Para terminar, solamente quiero agradecerles a todos ustedes que están aquí, pero no solamente a los que están aquí, sino a los que están lejos y desde Estados Unidos o desde donde estén, ponen su granito de arena para que esta actividad se lleve a cabo. Acuérdense, la evangelización se hace de dos cosas: de pasos y de pesos. Algunos tuvieron que poner los pesos para que yo viniera aquí, y yo puse los pasos. Así que gracias a todos los que hicieron posible esta actividad. Y ojo, el hermano que predicó ayer, ¿cómo se llamaba el de apellido Jacques? Rosendo. Él decía que el secreto estaba ¿dónde? En la perseverancia. Por lo tanto, ustedes que ya conocen la verdad, ustedes que ya saben que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, ustedes que ya saben que el verdadero bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo, ustedes que ya saben que podemos encontrar a Cristo solamente en la Eucaristía, ustedes que ya saben que María no es una mujer cualquiera, ojo, si a pesar de todo eso deciden abandonar la iglesia, tengan presente lo siguiente: Hebreos capítulo 10 versículo 26. Escuche lo que le pasa a aquellos que después de conocer la verdad prefieren darle la espalda. Hebreos capítulo 10 versículo 26 y 27. Dice así: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ojo, si después de recibir el pleno conocimiento de la verdad pecamos, no puede haber ya sacrificio por el pecado, solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. Así que más les vale que no se cambien de iglesia, más les vale que no dejen la iglesia de Cristo por la iglesia de un hombre, porque ahora ya saben, la iglesia católica es la iglesia de Cristo, y si después de saber esto ustedes le dan la espalda a la iglesia, ya no hay sacrificio por el pecado, solamente queda el juicio y el fuego que devora a los rebeldes. Por eso le pidamos a Dios la gracia, que Dios nos dé la gracia de permanecer en esta iglesia. Les voy a contar un chiste y me voy solo porque me cayeron bien. Había una vez un perico
que vivía en la casa de unos que eran aficionados al fútbol. El perico se levantaba todas las mañanas a narrar partidos de fútbol. 5 de la mañana el perico: señores y señoras, está a punto de empezar el partido América contra Chivas. Todos los días a las 5 de la mañana. La señora se enojó y dijo: este condenado perico me la pagará. Déjelo que mi marido se vaya a trabajar y pobre periquito van a ver lo que le pasará. Cuando el marido se fue a trabajar, el perico empezó a narrar de nuevo fútbol. Señores y señoras, estamos a punto de empezar el partido Barcelona contra Real Madrid. Esto estará súper emocionante. Hablando estaba el perico cuando llegó la señora y le puso un puñetazo en la cabeza. Y el periquito dijo: señores y señoras, interrumpimos la transmisión porque se acaba de ir la luz. Lo habían dejado ciego de un puñetazo que le dieron. Pero el perico decía: pero no se retire de su televisor, pronto vendrá la energía y cuando venga la energía retomaremos la transmisión. Y la señora dijo: condenado perico, no se calma ni así. Agarró al perico del pescuecito, abrió el congelador y lo metió ahí. Lo dejó 5 horas. Y como era aficionado al fútbol, le dio tiempo extra, 1 hora extra. A las 6 horas lo fue a sacar del congelador. La señora estaba esperando encontrarse al perico hecho hielo. Cuando la señora abrió la puerta del congelador, el perico estaba sudando, se ahogaba de calor, porque cuando entró al refrigerador sintió frío, se dio cuenta que había un helado, agarró el helado y se puso a hacer pesas. Y por eso, aunque estuviera frío, no se congeló. Así mismo tenemos que hacer nosotros. A pesar de todo lo que nos pase, no debemos dejar que nos congelen. Pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros tenemos que seguir hasta la meta. Y la meta es Cristo. Por eso, no se alegren por cumplir 28 años. Alégrense cuando les toque enfrentar la muerte, y la muerte sea en gracia de Dios. Mi papá me dice algo, mi papá también predica desde hace muchos años. Mi papá dice una cosa: no se espanten, no se alarmen si un día muero. Al contrario, el día que yo muera, hagan una fiesta, porque será el día en que yo me encuentre con mi Señor. Lloren, lamentense si un día yo me olvido de Dios. El día que digan, mi papá se llama Francisco, el día que digan, Francisco ya le dio la espalda a Dios, ese día sí es un día para llorar y para lamentarse. Pero en cambio, si un día reciben la noticia, el hermano Francisco murió, pero murió en gracia de Dios, bueno, hagamos una fiesta, porque la muerte nos lleva al encuentro con Cristo. Pidámosle entonces a Dios la gracia de morir firmes en esta santa iglesia, y que nada, pero nada de nada nos haga abandonar la iglesia. Porque a veces somos tan delicados, que porque nos miran mal, que porque nos hablan mal, mejor ya me voy a ir a otro sitio donde me quieran mejor, donde me apapachen, donde me digan, hermano, bienvenido. Acuérdese, a los falsos profetas los alabaron, a los falsos profetas les dieron besos, a los falsos profetas les dieron abrazos. En cambio, a los profetas del Señor les dieron muerte, los torturaron y se burlaron. ¿Usted qué quiere? ¿Usted quiere que parecerse a los falsos profetas? Aquellos que solamente buscan que los alaben y que los traten bien. No, Jesús nos enseñó: alégrense cuando los persigan, alégrense cuando los critiquen, alégrense cuando el mundo los odie, porque su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Entonces, enfrentemos la tribulación, la prueba y lo que venga con la alegría de que nos estamos purificando para el Señor. Que el Señor los bendiga.
Muchas gracias por su atención. Un comercial, el comercial de hace ratos.